todos, mi nombre es Lili González Hernández. El día de hoy interactuando como su mediadora en este pequeño debate jurídico donde analizaremos el contrato de compraventa entre Ulises y César. El conflicto central sobre nuestro tema girará en torno en un tractocamión que vale con un valor de 800,000 pesos mexicanos, el cual, tras ser liquidado en su completa totalidad, fue recuperado por el vendedor mediante un presunto engaño, tras ser revendido por un tercero. Así que específicamente hoy vamos a analizar si esto se actuó con un dolo civil, con responsabilidad agravada, o si fue un incumplimiento simple que admite alternos a una solución. Así que empezaré cediéndole la palabra a mi compañero Jesús, quien sería la voz o mediante representación de la parte de Ulises. Bueno, para empezar los argumentos hay que saber que la conducta que despliega César no puede calificarse como simplemente incumplimiento, sino como un acto de dolo civil de los términos del artículo 1812 del Código Civil Federal. El dolo se configura cuando una persona recurre a maquinaciones insidiosas para engañar a otra persona, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. En este caso, César fingió ante Ulises la necesidad de realizar una inspección de tractocamión utilizando ese pretexto falso para recuperar la posesión del bien que ya había sido pagado en su totalidad. Esta artimaña revela una intención derivada de causar un prejuicio, pues César ya tenía planeado vender el vehículo a un tercero que le ofreció un mejor precio. No existe en la legislación mexicana ninguna cláusula de justificación que permita que el vendedor disponer de un bien que ya ha sido pagado, mucho menos cuando para lograrlo recurre al engaño. El ánimo del lucro personal no es una causa de exclusión de responsabilidad, sino precisamente la prueba de la mala fe con la que actuó César. Bien, gracias. Ahora, después de que hemos escuchado una parte expuesta sobre nuestro compañero Jesús, nos queda un poquito más clara esa postura, que sería el engaño, o sea, la inspección, donde fue una maquinación para recuperar el bien. Ahora, en este caso, nuestro compañero Andrés sería la parte de contraargumentaria de la voz de mi compañero Jesús. Así que yo le pregunto, bueno, le diría a mi compañero Andrés, él honestamente tiene ¿cómo puedo decirlo? Un derecho de réplica. Así que me gustaría decirle que cómo es que se puede justificar la defensa ante César que haya recuperado el vehículo bajo un pretexto falso. Buenas tardes. Lo que vengo aquí es a platicarles un poco sobre la contraargumentación del caso en específico que tenemos aquí, que es sobre el incumplimiento de las obligaciones, que en este caso nos cuentan que es sobre Ulises, un comprador que celebró con César un contrato de compraventa respecto del vehículo automotor tipo tractocamión con un precio de 800,000, por lo que realizó un primer pago de 500,000 en la cuenta bancaria de César. Y 2 días después entregó en efectivo la cantidad de 300,000, así liquidando todo lo que era la cantidad. En cuanto al tractocamión objeto de la compraventa, César le informó a Luis que el vehículo estaba en posesión de su contador, pero que en un plazo no mayor a 10 días se le entregaría. El día 2 de septiembre de 2023, César llegó al negocio de Ulises para indicarle que se le tenía que hacer una inspección al tractocamión. Indicarle que no tenía respuesta, por lo que el día 4 de septiembre lo fue a buscar a su domicilio para que le devolviera el camión. Sin embargo, César le dijo que le disculpara, pero que ya había vendido el camión porque le ofrecieron 100,000 pesos más de lo que él pagó. Entonces, lo que tenemos aquí es que la otra parte nos dice que califican la conducta como dolo civil. Pero yo tengo un contraargumento que dice, el artículo 1812 del Código Civil Federal exige para configurar el dolo la existencia de maquinaciones insidiosas desde la celebración del contrato. Es decir, que el engaño debe estar presente al momento de contratar. En este caso, no existe prueba alguna de que César haya celebrado el contrato con intención de defraudar. Por el contrario,
recibió el pago, reconoció la obligación y entregó el vehículo inicialmente. La supuesta inspección puede interpretarse como una necesidad real vinculada al uso del tractocamión. Que posteriormente haya decidido venderlo por una oferta más alta es reprochable, sí, pero no constituye lo que sería un dolo original. Estamos frente a un incumplimiento contractual simple, pero no estamos frente a un dolo civil. No estamos ante un fraude premeditado ni nada así. ¿Por qué? Pues configuran todas las partes que debe tener el dolo. Bien, tu punto me parece muy interesante. Así que, como podemos analizar, nuestro compañero Andrés sostiene que el dolo específicamente tiene que ser desde el origen, mientras que si analizamos la parte de Jesús, señala que es durante una maquinación, o sea, que ocurrió después. Ahora, pasaremos un poquito para darle una pregunta a nuestro compañero Jesús, y diría así: ¿consideras que el dolo tiene el mismo peso legal que el inicial, específicamente en este caso? Bueno, también sabemos que el artículo 221 10 del Código Civil Federal establece una regla fundamental: cuando existe el dolo, la responsabilidad del deudor se agrava y debe responder en todas las consecuencias inmediatas y directas de su incumplimiento. Eso significa que César no puede limitar a devolver los 800,000 pesos a Ulises, sino que debe cubrir la totalidad de los daños y prejuicios. Este concepto de daño emergente debe pagar de 67,000. De la penalización de Ulises sufrió no poder trabajar el 5 de septiembre, pues César fue advertido de esta afección y a pesar de ello decidió no devolver el camión. En concepto de lucro, César debe cubrir todo lo que Ulises dejó de percibir esa fecha hasta que se resuelva el conflicto, ya que el tractocamión era herramienta de trabajo. En el artículo 1916 del mismo ordenamiento, pues la burla y el engaño de César, que culminaron con cerrarle la puerta a Ulises, causaron una afectación en su reputación y dignidad. Bien, así que, Andrés, ya como hemos escuchado, la contraparte, bueno, en este caso Jesús, no solo solicita la devolución de dinero, sino que también la indemnización. Así que mi pregunta sería para ti: ¿cuál es la postura de la defensa ante estas exigencias? La responsabilidad agraviada que dice la otra parte y los daños reclamados sostiene que César debe responder por absolutamente todas las consecuencias, incluyendo penalizaciones, lucro cesante y hasta daño moral. Pero aquí debemos de ser muy claros, y es que el artículo 2110 del Código Civil Federal habla de consecuencias inmediatas y directas, no de pérdidas hipotéticas o limitadas. La penalización de 65,000 pesos, Ulises debe probar documentalmente que esa sanción le fue impuesta y que deriva directamente del incumplimiento. Sin contrato laboral, factura o constancia, es solamente un alegato, pero no tiene fundamento. Ulises tendría que demostrar con peritajes cuánto dejó de ganar y por cuánto tiempo. No basta con solo decir, era mi herramienta de trabajo. El daño moral, en el artículo 1916, exige acreditar afectación real a la dignidad o César haya cerrado la puerta de su casa no constituye por sí solo un daño moral indemnizable. Si aceptáramos esa interpretación, cualquier discusión doméstica podría convertirse en una fuente de indemnización. En conclusión, la responsabilidad de César debe limitarse a la devolución del precio y, en su caso, a daños comprobados, no a una lista abierta de reclamaciones insuficientes probatorias. Bien, agradezco tu opinión. Ahora, finalmente, debemos decir que pues hemos escuchado muy distintas sus opiniones de ambos, así que empezaré pues dirigiéndome a nuestro compañero Jesús, donde por lo que hemos estado escuchando, tú estás afirmando que la mala fe de César hace imposible cualquier diálogo que se quiera realizar. Ahora, tengo una pregunta: ¿por qué consideras que la mediación sería, o sea, la mediación entre César y Ulises sería literalmente una pérdida de tiempo? Bueno, y ya para terminar, mi tercer argumento bien es que
Si bien los mecanismos alternativos de solución de controversia son herramientas valiosas en nuestro sistema jurídico, su eficiencia depende de requisitos indispensables: la buena fe de las partes, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, analogía exige participantes acudan con voluntad de diálogo y disposición de reparar el daño. César ha demostrado todo lo contrario. Dolo engaño activamente a Ulises, confesó haber vendido bien a un tercero y finalmente le cerró la puerta sin ofrecer solución alguna. Ya no solo una pérdida de tiempo, sino una oportunidad para César, que oculte sus bienes o dilate el cumplimiento de sus obligaciones. La única vía efectiva es la judicial, específicamente el juicio oral, mercantil o civil, donde Ulises podrá obtener una sentencia que además de declarar rescindido, ordene el embargo de bienes de César para garantizar el pago de los daños y prejuicios, tal como lo autoriza el artículo 21.18 del Código Civil Federal. Bien, ahora Andrés, para poder finalizar este debate, tú, como nos hemos dado cuenta, tú defiendes a César. O bueno, hablas bien de César. Quien en este caso sería quien tiene una intención de pagar entre la vía judicial, que donde, como bien sabemos, es el camino más largo, que mediante a todas las preguntas que hemos, todas las opiniones que hemos escuchado de parte de Jesús, mi pregunta sería, ¿cómo es que Ulises, cómo convencerías a Ulises de poder establecer una negociación? Sobre la vía procesal y los medios alternativos, la parte contraria afirma que los mecanismos alternativos son inviables por la supuesta mala fe de César. Pero recordemos que el sistema jurídico mexicano privilegia la economía procesal y la justicia restaurativa. Al contrario, busca fomentar acuerdos rápidos y efectivos. César manifestó su intención de devolver el dinero. Esa disposición puede aprovecharse en una conciliación o mediación, evitando un juicio largo, costoso y desgastante, el cual nos dice que si las ambas partes pueden llegar a un acuerdo, se va a dar preferencia y privilegio a este acuerdo que puedan llegar, sin necesidad de llegar a estos límites en el juzgado, el cual es desgastante y costoso tanto para ambas personas. En conclusión, la parte contraria intenta dramatizar el caso calificando de dolo lo que en realidad es un incumplimiento contractual. Nuestra postura es clara: no hay dolo probado, solo incumplimiento. Los daños deben ser limitados y comprobados, no hipotéticos o simples alegatos. Los medios alternativos son viables y deben intentarse antes de judicializar. Por todo ello, la argumenta nuestra operación. La solución debe ser proporcional, probada y conforme a derecho, no una condena desmedida que excede los límites de la responsabilidad civil, como lo dice. Bien, agradezco a ambos que nos hayan expuesto sus opiniones. Y ahora, si me permiten, me gustaría decir unos puntos mal para recalcar cómo fue este pequeño debate. Primero, en la parte de hechos, creo que nos quedó muy claro que el camión no se entregó y que en cambio el dinero sí fue recibido. Ahora, nuestra clave en este caso para ustedes era determinar si la conducta de César al pedir el camión para la inspección, mientras, por último, vamos a ver las diferentes opiniones que tienen nuestras partes. Por ejemplo, si me permiten decir, en la parte de Jesús podemos decir que él está buscando pues una sentencia judicial, ¿no? Por otro lado, la parte de Andrés nos está dando una salida más y un poquito más conveniente para estas medias. Que finalmente diría unas pequeñitas palabras, ya querían así. Como podemos saber, en el derecho civil existen contratos, ¿no? Y el alma central de estos contratos siempre será la buena fe. Que se haya roto esta reparación integral, quiero decir que damos por concluido este pequeño debate. Así que agradezco a darnos sus opiniones
Una excelente noche.